Mi nombre es Pablo Mariño Parra, tengo 33 años, soy médico psiquiatra, trabajo en el Hospital Posadas y en el Hospital Pirovano, además de consultorio privado de psiquiatría. Y ejerzo como psiquiatra hace 4 años aproximadamente, sin contar la residencia, ¿no?, que es el periodo de formación de psiquiatra, que he visto en mi área de trabajo. Por ejemplo, en consultorio ha sido la transición de la consulta presencial a la videollamada. Esto es en consultorio privado de salud mental, que se ha dado tanto para psiquiatras como psicólogos. Pero en el caso de los profesionales que trabajan para obras sociales, no se ha podido hacer así algunas veces, muchas veces, porque la obra social no reconoce esta modalidad y no les paga a los profesionales. Luego me referiré en una de las preguntas siguientes a las modificaciones que se han dado en los hospitales. Lo que tomamos son básicamente el uso del equipo de protección, que va a depender un poco también de la población que uno va a atender. Si es una consulta general, se usa el barbijo quirúrgico, las antiparras o máscara facial. La máscara facial sustituye solo las antiparras, no al barbijo quirúrgico. Y también el camisolín. Si vamos a atender a un paciente que es sospechoso o positivo de COVID, se usa, además del camisolín, las antiparras y el barbijo quirúrgico, se usan los botines, guantes, preferiblemente doble guante, y la cofia, ¿no?, para proteger el pelo. Además de esto, se usa el N95, que tiene que ir debajo del barbijo quirúrgico. Después hay todo un procedimiento para colocarse y para sacarse. Digo que lo que estamos haciendo es ir hasta el hospital en ropa de casa, digamos, y nos ponemos recién el uniforme, es decir, el ambo, en el hospital. Al volver a casa nos sacamos el ambo, lo guardamos en una bolsa para lavarlo en casa, y nos vamos con ropa de casa. Es difícil decir si la respuesta fue acorde a la pandemia, la respuesta del hospital, porque es todo muy nuevo para todos, en todos los países. Entonces se está improvisando un poco, no hay nada definitivo ni nada que podamos decir esta es la forma correcta de hacerlo. Pero sí, en general se adaptaron bastante bien. Yo estoy en 2 hospitales, un hospital nacional que es el Posadas, que sí cambió la ubicación de la guardia general e hizo una guardia solo respiratoria, solo para pacientes COVID. Aparte hay unos trailers afuera del edificio que son para hacer screening, digamos, es como el primer filtro, y la guardia respiratoria, donde se hisopan también los pacientes, tiene toda su estructura particular, ¿no? A nosotros, por ejemplo, yo soy de la Guardia de Salud Mental, nos cambiaron a una guardia nueva, que es más grande, más linda, tiene seguridad, tiene condiciones más dignas para los pacientes de salud mental, y la antigua guardia de salud mental pasó a ser la nueva guardia clínica no respiratoria. Aparte los pisos de internación, porque bueno, el Posadas es enorme, están compartimentalizados, ¿no? Hay algunos pisos que son para población general, otros
pisos están dedicados exclusivamente al aislamiento de pacientes sospechosos o positivos de coronavirus. Lo que sí puedo decir es que definitivamente nadie de salud mental está preparado, porque de hecho uno de los desafíos más difíciles es tratar a un paciente COVID que a la vez tiene un trastorno de salud mental. Es algo de lo que se habla en todo el mundo, no abiertamente, pero entre la comunidad médica, que es un desafío, porque los pacientes de salud mental, por la misma patología de salud mental, tienden a no respetar algunas normas de aislamiento, la distancia, el uso del barbijo, la higiene de manos. Depende de la patología, ¿no? Pero en general es muy difícil. Entonces es muy difícil aislarlos también. En la guardia del Posadas, en la guardia de salud mental del Posadas, lo que viene pasando es que cada tanto ingresa un paciente que inicia con síntomas, se hisopa, da positivo, y ya inmediatamente todos los pacientes que estaban internados ahí de salud mental pasan a estar en aislamiento por contacto estrecho, porque no respetaban la distancia ni nada ni la higiene, ni usaban el barbijo. Pirobano, la guardia de salud mental está fusionada con la guardia clínica, ¿no? La guardia general. Entonces, cualquier paciente que ingresa, que se interna en la guardia, es hisopado. No importa el motivo de la internación, si es por algo clínico, quirúrgico, traumatológico o salud mental, se hisopa. Eso es algo que no se hace en Posadas, que filtra bastante, ¿no? Hay pacientes que ya de entrada se sabe que son pacientes COVID, entonces se aíslan. Conozco la capacidad de internación de ambos hospitales. Voy a hablar, creo que en nombre de todos los profesionales de salud, tanto enfermeros, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, kinesiólogos, camilleros y personal de limpieza, todos, ¿no? Porque lo que nos viene pasando a todos es que ya estamos padeciendo síndrome de burnout, porque estamos agotados ya. No nos podemos tomar licencias, y no solo que no podemos tomarnos un descanso, sino que el trabajo es particularmente más estresante que de costumbre, por todo el cuidado que hay que tener al ponerse el equipo de protección, la limpieza, todos los recaudos de esos agotan un poco más, ¿no? Son cosas que van sumando, y aparte el miedo a contagiarse y la atención a los pacientes es más difícil también así, aunque no tengan COVID, ¿no? Yo como como psiquiatra de salud mental, me cuesta mucho derivar un paciente desde la guardia a un lugar de internación, porque te piden más requisitos, porque te piden un hisopado de por lo menos 48 horas. Entonces muchas veces lo que te pasa es que vos tenés un paciente ingresado en una guardia que está agudo, que tiene que ser internado por salud mental, le haces un hisopado, le da negativo, pero no hay cama todavía, entonces ese hisopado se vence. Y cuando hay cama, nuevamente tenés que hisoparlo, pero para cuando está asustado tal vez ya la cama se ocupó. Entonces te queda el paciente ahí dando vueltas por la burocracia. Y por otro lado, bueno, también está la dificultad que tenemos para ver a nuestros seres queridos. Hay gente que vive con sus seres queridos y todos tienen miedo de llegar a casa y contagiarlos, ¿no? Yo, por otro lado, vivo solo. No sé si eso es si soy afortunado o no, porque depende de cómo uno lo vea. Por un lado, yo no veo a mi novia hace meses, pero por otro lado pienso que menos mal no vive conmigo, porque tal vez la podría contagiar, y si le pasa algo porque
que yo la contagié. Volviendo a la pregunta 9, además de las condiciones laborales y las dificultades y las dificultades también para ver a nuestros seres queridos, se suma la remuneración, que por ejemplo en el gobierno de la ciudad no nos han aumentado el pago desde principio de año. Nos dieron solo estos bonitos de 5.000 pesos que no hacen mucha diferencia por la inflación que hay. De hecho, a nosotros por haber cobrado estos bonos nos consideran subsidiados y no podemos comprar dólares en el home banking, por ejemplo. Y además de que ya desde antes no estábamos bien pagados, ahora aún más. No me atrevo a decir cuál es el rango etario más afectado porque no hay todavía ningún estudio que pueda decir objetivamente las estadísticas, ¿no?, de las edades más afectadas. Y lo que yo pueda decir es meramente subjetivo, que es lo que yo veo en las guardias, ¿no? Pero lo que yo veo es que básicamente son todas las edades. Los niños por el encierro, por no poder ir a la escuela, por no poder jugar, están encerrados todo el día, es terrible. Estamos hablando hasta ahora de población entre comillas saludable, ¿no? Después los adultos por no tener trabajo, los abuelos también que no pueden salir, no pueden ver a su familia porque son población de riesgo, entonces todos de lejitos. Muchas veces también, y esto aplica para todas las edades, no pueden acudir a los controles médicos con facilidad porque hoy en día más que nada se atienden principalmente urgencias, ¿no? Y luego están la población con alguna patología, ya sea física o mental. Física que no puede, como decía antes, ir al parque, hacer rehabilitación. Y mental, pacientes como pacientes del espectro autista o pacientes de salud mental en general, con ansiedad, con psicosis, con depresión, que no pueden hacer sus actividades con normalidad, se han visto muy afectados. De hecho, ha aumentado mucho las consultas de casi todos, por guardia me refiero, ¿no? Como no se está haciendo tanto tratamiento por consultorios externos por la situación, muchos pacientes con ya patología mental previa se termina descompensando y los terminamos viendo en la guardia, ¿no?, que es a lo que yo me dedico. Y aparte, personas que nunca no tenían antecedentes por salud mental iniciaron con alguna patología de salud mental. Y lo que de síntomas que más se ve es muy variado. Cada quien se descompensa de forma distinta. Desde lo más común, es trastornos por pánico, personas que vienen con ataques de pánico, ansiedad generalizada, siguiendo en el espectro de los trastornos por ansiedad está el trastorno por estrés postraumático, que eso lo he visto también en la guardia, personal de salud más que nada, que estando en contacto con pacientes pacientes o cadáveres de personas que han fallecido por COVID-19, atender estos pacientes, trasladarlos y después ir a casa y tener el miedo de contagiar a los familiares y también haber perdido familiares por COVID-19 han provocado en muchos profesionales de la salud que desarrollan trastorno por estrés postraumático, específicamente por el miedo a morir o a causar la muerte a un familiar por COVID-19. Se agrega
el burnout de los profesionales, depresión, ansiedad generalizada, como decía. Los ataques de pánico pueden ser un síntoma de algo más grande, ¿no? Como el trastorno por ansiedad generalizado o trastorno por pánico propiamente dicho, que donde predomina solo el ataque de pánico. Y después los pacientes a veces se descompensan hacia la psicosis, ¿no? Episodios psicóticos breves que son particularmente angustiantes para la familia porque el paciente se vuelve totalmente loco, pierde totalmente el contacto con la realidad por el estrés de la situación, y luego, bueno, también, como decía, los pacientes esquizofrénicos o autistas padecen mucho el encierro, ¿no? Entonces terminan descompensándose de eso. Siempre también hay muchos intentos de suicidio, ¿no? Los que siempre están, pero además se agregan los intentos de suicidio por el estrés de la situación, ¿no? Por la falta de trabajo, por la pérdida de familiares, etc. Han afectado a la población psicológicamente, diría que es el aislamiento mismo, que con todo lo que implica, ¿no? Dejar de ver a todos nuestros seres queridos y a todos nuestros amigos. Claro está que hay gente que es más sociable que otros, que necesitan más esto que otras personas, y además de la dificultad para ver a los seres queridos están las actividades, ¿no? Los que hacían algún deporte, los que iban a clases, y después la dificultad para conseguir trabajo. Muchos tenían un trabajo y lo perdieron. Hay muchas personas que no están llegando a fin de mes y eso suma siempre. Por ejemplo, como decía, los pacientes con intentos de suicidio que he visto en la guardia tienen muchos problemas, pero entre esos está las dificultades económicas. O sea, son cosas que van sumando. La incertidumbre, ¿no? ¿Qué es la ansiedad? Sino incertidumbre. La incertidumbre es qué va a pasar con todo esto, cuánto va a durar, si te vas a morir o no te vas a morir, quiénes se van a morir, qué va a pasar con mi trabajo. Hoy en día uno ve las noticias, se suma la economía muy volátil. Y las recomendaciones que yo daría para sobrellevar esta cuarentena sería, más que nada, mantener una rutina. Hay gente que no la tenía antes. Bueno, es momento de hacerla. Más que nada porque uno estando aislado puede perder un poco el cuidado de uno mismo, ¿no? Entonces está bueno tratar de mantener los horarios de sueño, porque ahora hay una epidemia de insomnio también, por la alteración de las rutinas. Entonces tratar de mantener una rutina, el sueño, las comidas, el aseo, la casa, tratar de hacer ejercicio en casa. El ejercicio siempre tiene un impacto positivo en el ánimo, ¿no? Y también aprovechar para desarrollar algún hobby que se haya tenido en un momento que se dejó. Pues bueno, ahora es tiempo de hacerlo. Y también siempre viene bien hacer psicoterapia, ¿no? Videollamada está la posibilidad, así que la demanda ya ha aumentado, la demanda de las consultas por salud mental. El problema es que no hay dificultad para conseguir turnos, porque hay profesionales que no están haciendo consultas por videollamadas porque las obras sociales no los reconocen y no se los pagan. Entonces, y por privado la consulta cuesta caro. Entonces hay dificultades para conseguir turno. El sistema público está saturado. Mi nombre es Pablo Mariño Parra, tengo 33 años, soy médico psiquiatra, trabajo en el Hospital Posadas y en el Hospital Pirovano, además de consultorio privado de psiquiatría.
y ejerzo como psiquiatra hace 4 años aproximadamente, sin contar la residencia, ¿no? Que es el periodo de formación de psiquiatra que he visto en mi área de trabajo, por ejemplo, en consulta.